Esta canción se la escribí a las gentes que andan deprisa y que se olvidan de las cosas pequeñas, las cosas cotidianas. ¿Se la escribió usted? De tanto correr por la vida sin freno. A finales de los años 70, cuando Julio Iglesias era ya una estrella indiscutible, grabó una canción que haría historia, no por lo que todos creían, sino por lo que nadie vio venir después. La canción se llamaba Me olvidé de vivir. Salió en el álbum Emociones en 1978. Hablaba de la presión de perseguir sueños tan rápido que terminas perdiéndote a ti mismo, de correr sin freno por la vida hasta que un día te das cuenta de que no viviste nada. Millones de personas la escucharon, la cantaron, la asociaron con ese miedo existencial que todos sentimos en algún momento, el miedo a convertirse en máquina. Fue un hit, fue el tema que abrió ese álbum, fue la canción que muchas personas vincularon con los sacrificios de Julio Iglesias para llegar donde llegó. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea diferente, porque resulta que hay un litigio que comenzó hace más de 40 años. Está en los juzgados estadounidenses todavía. Una mujer llamada Mimi Corman reclama que ella escribió esa canción, que fue el tema original, la letra, la música, que Julio Iglesias tomó su trabajo, lo adaptó al español, lo volvió famoso y nunca le pagó un centavo. Y esto no es un drama inventado por una frustrada. Está documentado. Hay contratos, hay registros de derechos de autor, hay declaraciones públicas de ambas partes. Hay versiones de esa canción que otros artistas grabaron después, y Mimi asegura que tampoco recibió regalías por ninguna de ellas. Mientras tú ves a Julio Iglesias como la estrella que es, hay una mujer en Miami que ve a ese mismo hombre como quien le robó 40 años de sus derechos. Para llegar a esa verdad, necesitamos retroceder, necesitamos armar la historia completa. Y cuando terminemos, espero que entiendas por qué una canción que habla de olvidarse de vivir termina siendo la historia de alguien que literalmente fue olvidada. Empecemos desde el principio. Me olvidé de vivir. Esos son los versos que abren la canción. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. Julio Iglesias la canta con esa voz inconfundible suya, esa mezcla de dolor contenido y elegancia que lo caracterizaba. La canción llegó al álbum Emociones en 1978. Fue el primer tema, el que el público escuchaba primero cuando abría ese disco. Y desde esa primera escucha quedaba claro que no era una canción de amor al modo tradicional de Julio. Era introspección pura. Era un hombre mirándose a sí mismo y preguntándose a qué había renunciado para convertirse en lo que era. Los números hablan por sí solos. El álbum Emociones fue un éxito comercial masivo. Vendió millones de copias en todo el mundo hispanohablante. Me olvidé de vivir se convirtió en uno de esos temas que quedaba en la memoria colectiva. Gente que escuchaba Radio Fórmula en México, que sintonizaba emisoras españolas, que tenía el álbum en casa, todos sabían esa canción. Fue grabada después por otros artistas, Macaco, Alejandro Fernández, Rafael, Loquillo. Cada versión amplificaba el alcance del tema original. Cada versión hacía que más gente conociera esa letra que hablaba de la prisa, el sacrificio, la soledad de los sueños cumplidos. ¿Pero recuerdas la primera vez que la escuchaste? ¿Creías que Julio Iglesias la había escrito? La mayoría de la gente lo creía. Cuando oyes una canción, cuando ves el nombre del artista en la portada del álbum, el instinto es asumir que eso vino de él, que brotó de sus vivencias, de su pluma, de su guitarra, que es autobiografía disfrazada de canción.
Con Julio Iglesias sucedía eso especialmente porque sus canciones hablaban de su vida, de sus amores, de sus sentimientos. Era fácil pensar que Me olvidé de vivir era la confesión de un hombre que lo tenía todo, pero sentía que estaba viviendo en automático. Eso es lo que la gente creía, eso es lo que todos asumían. Pero la verdad comenzaba mucho antes, en la Florida, con una mujer cubana y una canción en francés. Mimi Corman era compositora. No era una compositora desconocida. Tenía créditos, tenía trabajos publicados. Era una cubana que había llegado a Miami durante el éxodo de los 60, se había formado musicalmente y había empezado a escribir canciones para la industria discográfica estadounidense. En algún momento de la década de 1970, las fuentes no especifican exactamente cuándo, pero era antes de 1978, Mimi escribió una canción. Fue en francés. Eso es importante porque Julio Iglesias tenía una carrera internacional, pero su éxito más grande estaba en el mercado hispanohablante. Alguien necesitaba adaptar esa canción. Alguien tenía que tomar los versos originales en francés y crear una versión en español que mantuviera la esencia, pero sonara natural a los oyentes latinos. ¿Cómo llegó la canción de Mimi a manos de Julio Iglesias? No sabemos exactamente, pero llegó. Que pasó por Julio, que él vio el potencial de ese tema, que decidió incluirla en el álbum Emociones. Y aquí empieza la zona gris del asunto. Cuando el álbum se publicó en 1978, el crédito de autoría apareció de una manera. Julio Iglesias, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa aparecen todos como autores en los registros oficiales de derechos de autor. Eso está documentado. Los discos que se vendieron en esa época, las copias que se distribuyeron, todos tenían ese crédito. Entonces, formalmente, Mimi fue reconocida, su nombre estaba ahí. Pero Mimi Corman asegura que eso no fue suficiente. Dice que nunca hubo un contrato formal que especificara cómo se repartirían las regalías. Dice que Julio Iglesias nunca firmó nada que garantizara que ella recibiría compensación cada vez que la canción se vendiera, se transmitiera por radio, se incluyera en películas o se usara comercialmente. ¿Tú firmaste alguna vez un contrato importante sin leerlo completamente? ¿Confió alguna vez en que la otra persona ya lo haría? Para una compositora que estaba construyendo su carrera en un país extranjero, rodeada de personas con poder en la industria, esa dependencia de la buena fe es arriesgada. Según lo que cuenta Mimi, la canción se volvió masiva, se vendió, se reprodujo, se cantó en fiestas, en bodas, en los coches de la gente. Y con cada reproducción, el dinero llegaba, dinero que debería haberse repartido. Pero dice Mimi, ese dinero no llegó a ella. ¿Puedes imaginarte eso? Escribir una canción que termina siendo escuchada por millones, ver que ese tema hace famoso a otro artista y después, año tras año, no ver un centavo de lo que tu canción genera. En 1990, Mimi decidió demandar. Los registros muestran una demanda por fraude y hurto civil de regalías. Fue presentada en los juzgados estadounidenses. Julio Iglesias era una estrella internacional en ese momento. Tenía recursos legales, tenía poder mediático. ¿Y sabes qué pasó con esa demanda? Fue desestimada por prescripción. La ley tiene límites de tiempo para reclamar cosas. Después de cierto periodo, el derecho caduca y la corte determinó que ya era demasiado tarde para recuperar lo que le debían. Entonces el caso se cerró. Pasaron décadas. Julio Iglesias seguía siendo una leyenda. La canción Me olvidé de vivir seguía siendo un clásico. Y Mimi Corman se quedó esperando en Miami. Pero la espera no iba a terminar ahí. Mimi Corman ha interpuesto una demanda contra el cantante español Julio Iglesias al considerar que sus derechos de autor no han sido respetados en la canción Me olvidé de vivir. Así lo informó su abogado Fernando Bobadilla. Aunque no está en disputa que mi cliente es la autora, Julio Iglesias jamás le ha pagado un centavo.
Corman presentó un contrato al cantante por el que le cedía sus derechos a cambio de ciertas regalías, pero según Bobadilla, él jamás reconoció el contrato, jamás le entregó un contrato firmado y jamás le pagó a su clienta. El abogado subrayó que Corman intentó infructuosamente llegar a un acuerdo con él en varias ocasiones. Mi cliente intentó reclamarle mucho tiempo, pedirle su ayuda, que por favor cumpla, pero nunca cumplió. En el 1990 mi cliente demanda y en esos momentos sí hubieron conversaciones e intentos de acuerdo, pero nunca se llegó a nada. Bobadilla indicó que Corman está reclamando todo lucro que haya creado esta canción en los últimos 3 años, que van más allá de una simple regalía. Aunque el tema fue escrito a finales de los años 70 y el delito podría haber prescrito, la ley proporciona un remedio en este tipo de casos y tendría en cuenta las violaciones de derechos de autor que se han dado en los 3 últimos años. El letrado sostuvo que Me olvidé de vivir es una de las canciones más famosas de Julio Iglesias y ha generado millones de dólares a lo largo de sus 40 años de historia, pero Mimi Corman jamás ha recibido nada por ella. ¿Cómo nace exactamente una canción? A veces es un momento, un verso que llega sin avisar, una melodía que se te queda en la cabeza. Otras veces es el trabajo paciente, sentarse con la guitarra, escribir 10 versiones, descartar 9. Con Me olvidé de vivir, según el registro oficial, fue un proceso colaborativo. Mimi Corman escribió el tema original. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa trabajaron en la adaptación al español. Julio Iglesias interpretó. Eso es lo que dicen los créditos. Pero hay algo interesante en lo que Julio Iglesias ha dicho sobre sus canciones. En diferentes entrevistas a lo largo de los años, Julio ha hablado sobre su proceso creativo. Ha contado cómo sus temas generalmente surgían de vivencias personales, de momentos de ruptura, de reflexiones sobre la soledad, el éxito, el amor y sus complejidades. Ha presentado sus canciones como confesiones. ¿Recuerdas cómo hablaba de sus temas? Con ese tono de alguien que estaba compartiendo su alma. En el contexto de finales de los 70, cuando Julio Iglesias ya era una megaestrella global, la idea de que Julio estuviera escribiendo una canción sobre los sacrificios que su carrera le exigía tenía todo el sentido. Julio es mexicano-español, criado en familias de poder y arte. Su padre fue senador. Él había sacrificado muchísimo para la música. Había dejado la medicina. Había pasado de un accidente que casi lo mata a la recuperación, a convertirse en cantante. Entonces, cuando escuchabas Me olvidé de vivir, lo lógico era pensar, claro, esto es Julio hablando de su propia vida. La canción llegó a ser presentada así. La prensa la cubría con ese enfoque. Los periodistas escribían, Julio Iglesias reflexiona sobre el precio del éxito en su nuevo tema, o algo por el estilo. La narrativa era que un hombre que lo tenía todo, finalmente se permitía ser vulnerable. ¿Pero había algo más debajo? Meses después de que saliera Emociones, Julio Iglesias dio entrevistas sobre el disco. Habló del álbum, habló de las canciones. Y en algún punto, alguien le preguntó sobre Me olvidé de vivir. Aquí es donde la pista comienza a aparecer. Julio no dijo exactamente que él escribiera la canción. No es que haya mentido y dicho, yo la escribí. Pero tampoco aclaró públicamente quién era Mimi Corman. No dijo, esta es una canción de una compositora cubana llamada Mimi Corman que yo adapté al español. Lo que hizo fue hablar de la canción como si fuera suya, como si emergiera de sus propias reflexiones. Fue una omisión, no una mentira explícita, pero un silencio muy estratégico. ¿Alguna vez notaste cómo alguien puede decir algo sin mentir, pero lo que no dice es lo más importante? Eso fue lo que pasó. La canción ganó premios, fue número 1 en listas, fue incluida en compilados, fue escuchada en todo el mundo hispanohablante. Y cada vez que se reproducía, la narrativa que circulaba era la misma. Julio Iglesias confesando sus propias inseguridades. Mientras tanto, Mimi estaba en Miami, esperando. Porque lo que el mundo no sabía es que mientras Julio Iglesias contaba historias sobre cómo la canción reflejaba su vida, Mimi estaba viviendo exactamente lo opuesto. Una vida donde sus derechos, sus créditos, su participación en un éxito global eran sistemáticamente ignorados. ¿No es irónico que una canción que hable de olvidarse de vivir sea al mismo tiempo la historia de una compositora que fue olvidada? Pero espera, porque eso que acabas de leer es apenas la mitad de la historia. Detente un momento. Piensa en esto. Si todo fue tan claro, si Mimi fue creditada en los discos oficiales de 1978, ¿por qué en 1990 ella sintió que tenía que demandar? ¿Por qué una mujer
espera 12 años y luego se va a los tribunales. Generalmente no es porque todo salió perfecto. Según los registros públicos de esos litigios, lo que Mimi argumentó fue que, aunque su nombre aparecía como coautora en la versión de 1978 del álbum, después de eso pasó algo. Pasaron dos cosas probablemente. Primero, cuando la canción fue registrada en los sistemas de derechos de autor en otros países, en otras plataformas, en otros formatos, el crédito de coautoría no siempre se mantuvo. Había versiones donde aparecía solo como Julio Iglesias. Había otras donde los créditos estaban confusos o incompletos. Es común en la industria, pero destructiva para alguien que depende de esos créditos para recibir sus regalías. Y lo más importante, Mimi asegura que cuando la canción fue grabada por otros artistas, Alejandro Fernández, Macaco, Rafael, Loquillo, ella nunca recibió notificación formal, nunca recibió permiso escrito y, lo más importante, nunca recibió un centavo en regalías por esas nuevas grabaciones. Eso es lo que Mimi reclamaba. Ahora, mira esto desde otro ángulo. Julio Iglesias, en ese punto de su carrera, ya era una máquina comercial. No solo era cantante, era imagen. Sus canciones se licenciaban a películas, se usaban en comerciales, se incluían en compilados. Cada uso generaba dinero. Dinero que debería haber fluido, en parte, a Mimi. ¿Pero llegó? Según Mimi, no. Según ella, lo que llegó fue una estructura donde Julio Iglesias y su equipo controlaban las versiones, los créditos, la narrativa. Y en ese control, ella desapareció. ¿Ves por qué en 1990 ella decidió demandar? El problema es que cuando ella demandó, el abogado de Julio Iglesias presentó un argumento que fue devastador legalmente: prescripción. Dijo que habían pasado demasiados años, que la ley tiene un límite, que aunque Mimi tuviera razón, era demasiado tarde. Y el juez estuvo de acuerdo. Entonces el caso se cerró, en 1990, prescrito, muerto legalmente. Se suponía que eso era el final, pero hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre las leyes estadounidenses de derechos de autor. La prescripción no es para siempre. Algunos derechos pueden ser reclamados si hay una nueva infracción, un nuevo evento que reactive el reloj legal. ¿Entiendes qué significa eso? Significa que si Julio Iglesias, después de 1990, seguía beneficiándose de esa canción sin pagarle a Mimi, eso podría ser considerado un nuevo ciclo de violación, un nuevo delito, por así decirlo, legalmente. Y si ese nuevo delito continuaba hasta años recientes, entonces Mimi podría reclamar regalías por esos años recientes. Es un agujero legal, pero es un agujero que existe. Aquí está la pista que estaba desde el principio. En distintas entrevistas, Julio Iglesias nunca enfatizó públicamente el trabajo colaborativo detrás de Me olvidé de vivir. Nunca salió en televisión a decir: esta es una composición de Mimi Corman que adaptamos. En cambio, la canción se presentaba como suya. ¿Ves la contradicción? Formalmente ella estaba acreditada, formalmente ella existía en el papel, pero narrativamente, en cómo se contaba la historia de la canción, ella estaba invisible. Y esa invisibilidad tenía consecuencias legales y comerciales que resonarían durante décadas. Ahora, la pregunta que deberías hacerte es: ¿qué sabía Julio Iglesias realmente sobre los derechos de esa canción? Pues no, mi querido amigo. La verdad es diferente, más profunda, más compleja. Lo que la mayoría de las personas nunca supo es que Mimi Corman no desistió después de 1990. Que el caso fue cerrado legalmente en ese momento, sí,
pero que Mimi pasó las siguientes décadas documentando cada uso de su canción, cada transmisión, cada grabación, cada centavo que Julio Iglesias o cualquier otro artista ganaba con esa canción. Porque ella sabía algo que pocos abogados entendían en 1990. La ley estadounidense de derechos de autor ha evolucionado y después de cierto punto, nuevas infracciones reactivan reclamos. Entonces, décadas después, Mimi Corman volvió. No en 1990, no en 2000, sino en años recientes. Y esta vez, con un argumento diferente. No estaba pidiendo regalías por 1978, estaba pidiendo regalías por años recientes, por el periodo en el que su derecho de coautora seguía vigente, pero la canción seguía generando ingresos sin que ella los recibiera. Los registros públicos muestran que Mimi Portman presentó un nuevo reclamo. No exactamente una demanda a la manera tradicional. Fue un reclamo formal alegando que sus derechos como coautora original de la canción seguían siendo válidos, que la ley estadounidense de derechos de autor, específicamente una provisión que permite a los coautores reclamar regalías si pueden demostrar que sus derechos nunca fueron formalmente cedidos, le permitía exigir compensación. ¿Qué significa eso en términos simples? Significa que Mimi Corman argumentó algo que nadie había documentado claramente en los discos legales, que ella nunca había firmado un contrato donde cediera sus derechos a Julio Iglesias, que el reconocimiento de crédito en el álbum de 1978 no era suficiente, que legalmente ella seguía siendo coautora de Me Olvidé de Vivir, y como coautora tenía derechos económicos. Y si esos derechos nunca habían sido formalmente transferidos, entonces cada reproducción reciente de la canción era técnicamente una violación. Eso es lo que Mimi Corman ha estado argumentando. Aunque parecía que todo estaba cerrado en 1990, resulta que no lo estaba. La verdad legal era mucho más compleja de lo que los tribunales habían resuelto 30 años atrás. Pero hay algo más que nadie sabía, algo que complica aún más esta historia. Porque aquí está lo que es verdaderamente extraordinario. Mientras Julio Iglesias estaba registrando esa canción, mientras la presentaba como suya al mundo, mientras ganaba premios y dinero con ella, hay evidencia de que él sabía exactamente quién la escribió originalmente. En discos oficiales de finales de los 70 y principios de los 80, específicamente en versiones de vinilo y en las notas de los álbumes que Julio Iglesias publicó en diferentes países, Mimi Corman aparece expresamente creditada como coautora. No es un error, no es algo que salió en una sola versión, aparece en múltiples registros oficiales de derechos de autor. Entonces Julio sabía. Los abogados de Julio sabían, la discográfica sabía. Todos los que tocaban esa canción, todos los que ganaban dinero con ella, sabían que una mujer cubana llamada Mimi Corman había escrito la canción original. Pero ¿por qué entonces, en cada entrevista, Julio nunca aclaró esto públicamente? ¿Por qué la canción se presentaba al mundo como una reflexión personal suya? ¿Por qué cuando otros artistas quisieron grabar versiones de Me Olvidé de Vivir, nadie les dijo explícitamente, necesitas contactar a Mimi Corman, ella es coautora, ella tiene derechos? Lo que Mimi ha argumentado es que hubo un acuerdo de facto, una especie de silencio donde ella era acreditada formalmente, cumpliendo con la ley, pero no era mencionada públicamente, no era promovida, no era compensada adecuadamente. Y esa estructura de silencio beneficiaba enormemente a Julio Iglesias, porque si la gente sabía que la canción venía de una compositora cubana radicada en Miami, la narrativa era diferente. Pero si la gente creía que era la confesión personal de Julio, la canción valía mucho más, resonaba más profundamente, era más vendible. En otras palabras, el silencio sobre Mimi Corman fue comercialmente provechoso para todos, menos para ella. Y eso es lo que Mimi ha estado documentando durante 40 años. No solo que no recibió dinero,
sino que su ausencia de la narrativa pública fue deliberada, que fue ignorada no por accidente, sino como parte de una estrategia comercial. Eso es lo que la mantiene en esta batalla legal. Porque la verdad es que cuando eres el compositor olvidado de una canción que habla de olvidarse de vivir, la ironía no es romántica, es devastadora. Y ahora que sabes esto, vuelve a escuchar la canción. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. Esas palabras cobran un significado completamente distinto ahora, ¿verdad? Porque no son solo la reflexión de Julio Iglesias sobre el precio del éxito, son la voz de Mimi Corman. Ella escribió eso, ella pensó esa letra, y mientras Julio Iglesias la cantaba en conciertos alrededor del mundo, ganando ovaciones, Mimi estaba en Miami, olvidada, corriendo para poder demostrar legalmente algo que ya era cierto, que esa canción le pertenecía. La ironía no es metafórica, es literal. Mimi escribió una canción sobre olvidarse de vivir, y mientras millones de personas la escuchaban, Mimi estaba viviendo exactamente eso, siendo olvidada. Su vida entera dedicada a intentar que el mundo reconociera lo que ya era de conocimiento público en los registros, pero que no existía en la narrativa pública. ¿Ves ahora por qué cada verso cambia? Me olvidé de vivir porque estaba ocupado construyendo una carrera. Eso es lo que Julio dijo que significaba. Eso es lo que el mundo creyó. Pero la verdad es que es una canción que habla de cómo la ambición te roba la vida. Y mientras la letra decía eso, una mujer cuya carrera fue robada estaba viviendo exactamente esa canción. No como artista, como víctima de lo que la canción describía. Cada rúbrica de esa canción, cada melodía, cada verso apunta a esto. La fama y el éxito construyen sus estructuras sobre espaldas invisibles, sobre gente cuyos nombres aparecen en letras pequeñas, si es que aparecen, sobre compositores, sobre productores, sobre colaboradores cuyos trabajos son absorbidos por figuras más grandes. Eso es lo que me olvidé de vivir, realmente decía, y eso es lo que Mimi vivió. Porque mientras miles de personas bailaban esa canción, en bodegas, en cantinas, en fiestas, pocas sabían que estaban escuchando la confesión de una mujer invisible, alguien cuyos derechos fueron documentados, pero cuya existencia fue borrada de la historia que se contaba sobre esa canción. Ahora entiendes por qué Mimi nunca se rindió. Después de esa demanda fallida de 1990, Mimi Corman pudo haber desaparecido. Pudo haber aceptado que los tribunales habían decidido, que era tarde, que ya era tiempo de seguir adelante con su vida. Pero no hizo eso. Lo que Mimi hizo fue exactamente lo opuesto. Se convirtió en archivista de su propia injusticia. Durante 30 años documentó cada aparición de esa canción. Cada vez que fue tocada en la radio, cada vez que un artista la regrabó, cada vez que fue incluida en un compilado, en una película, en un comercial. Guardó papeles, registros, pruebas. ¿Por qué hacía eso una mujer que ya había perdido una demanda? Porque Mimi sabía algo sobre la ley estadounidense que la mayoría de la gente no sabe. Los derechos de autor son más complejos de lo que los tribunales entienden a primera vista, especialmente cuando se trata de coautores y de jurisdicciones internacionales. La ley ha evolucionado, las formas de reclamar han cambiado. Ella no estaba esperando por caridad, estaba esperando por un cambio legal. Y mientras esperaba, trabajaba. Julio Iglesias en ese tiempo siguió siendo una leyenda,
Siguió vendiendo discos, siguió siendo recordado como uno de los grandes cantantes del siglo XX. Su legado estaba consolidado. Las historias sobre él eran todas de éxito, de romance internacional, de un hombre que conquistó el mundo con su voz. Pero mientras tanto, Me olvidé de vivir seguía siendo reproducida, seguía generando ingresos, y esos ingresos, según los cálculos de Mimi, deberían haber incluido pagos para ella. ¿Cuánto dinero hablamos? Es difícil saber exactamente. Una canción de un artista del nivel de Julio Iglesias, que ha sido escuchada durante 45 años, que ha sido regrabada por múltiples artistas, que aparece en películas y televisión, estamos hablando de cifras que podrían alcanzar cientos de miles de dólares, tal vez más. Eso es lo que Mimi estaba persiguiendo. Ahora, aquí está lo que es impactante desde una perspectiva humana. Mientras Julio Iglesias estaba viviendo con conciencia de su éxito, viajando, grabando, siendo aclamado, ¿qué sabía realmente de Mimi? ¿Pensaba en ella? No sabemos. Julio Iglesias nunca ha hablado públicamente sobre Mimi Corman de una manera que esté completamente documentada en medios principales. Nunca ha salido a decir, sí, ella escribió esa canción, le debo crédito. Lo que pudo haber pasado es que para Julio, Mimi Corman era simplemente una de centenas de compositores y colaboradores que tocaban sus discos. Una más en la máquina. Alguien cuyo nombre aparecía en los créditos, pero cuya existencia real era abstracta. Ese es el verdadero tragedia de esto, porque Mimi no era un nombre en una lista, era una mujer, una compositora talentosa, una cubana que llegó a Estados Unidos buscando oportunidades, que escribió una canción extraordinaria y que luego fue absorbida por la máquina del entretenimiento sin que su participación fuera realmente reconocida en el mundo. Mientras tanto, la canción envejecía gracefully, se convertía en un clásico, generaciones nuevas la descubrían, artistas como Alejandro Fernández, alguien que representaba un puente entre el old school latino y la modernidad, la regrababan, le daban una segunda vida, una tercera, una cuarta, y Mimi seguía esperando. Décadas, documentos, papeles guardados, una mujer en Miami que sabía exactamente cuál era su derecho y estaba dispuesta a perseguirlo hasta que fuera reconocido. Porque ese era el verdadero drama de Me olvidé de vivir. Una canción sobre cómo la ambición te roba la vida, que fue también la causa de que una vida fuera robada. Y la única persona que recordaba eso con precisión era Mimi. Ahora quiero que pienses algo. Piensa en una canción que escuchaste una vez, hace años. Una canción que amabas, que cantabas, que asociabas con un momento de tu vida. ¿Cuántas veces la escuchaste sin saber absolutamente nada sobre su origen? Con Me olvidé de vivir, sucedió eso a escala masiva, porque aquí está lo extraordinario. Mientras Julio Iglesias cantaba De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento, ¿sabes quién más estaba viviendo exactamente eso? Mimi Corman. Ella pasó décadas corriendo hacia un reconocimiento legal que le pertenecía, corriendo hacia un sistema que no la escuchaba, corriendo contra el tiempo, porque la ley tiene límites de prescripción. Corrió tanto que probablemente se olvidó también de vivir, porque su vida entera se convirtió en la persecución de algo que debería haber sido obvio, que ella escribió esa canción y merece ser pagada por ello. Eso no es una interpretación poética, es lo que sucedió. Ahora, cuando Macaco grabó esa canción, años después, ese artista joven español que traía energía nueva al género, ¿cuántas de esas regalías llegaron a Mimi? Ninguna, según sus propias declaraciones. Cuando Alejandro Fernández, con toda su voz potente, grabó Me olvidé de vivir, ¿cuánto dinero generó esa versión? Y de esa cantidad, ¿cuánto fue a manos de Mimi Corman, la compositora original? Según Mimi, nada, cero.
mientras su nombre seguía apareciendo en los créditos formales, pero mientras su presencia era invisible en la narrativa pública. Eso es el verdadero significado de esa canción. No es solo una balada sobre introspección, es un documento de cómo funciona realmente la industria musical cuando tienes poder y cuando no lo tienes. Es lo que sucede cuando alguien, Mimi, crea algo extraordinario, pero alguien más, Julio Iglesias, tiene la plataforma para hacerlo global. ¿Sabes cuántas personas en todo el mundo escucharon esa canción en los últimos 45 años? Millones, decenas de millones. Gente en México, en España, en América Central, en Sudamérica, en la comunidad latina de Estados Unidos. Todos escuchando la canción de Mimi Corman. Todos pensando que era de Julio Iglesias. ¿Y cuántas de esas personas sabían que una compositora cubana escribió esa canción? Casi ninguna. Eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de digerir, porque la canción misma, con sus letras sobre olvidarse de vivir, sobre la presión, sobre sacrificar todo por la ambición, describe exactamente lo que le pasó a su compositora. Cuando Julio Iglesias cantaba esa canción en conciertos masivos, ¿dónde estaba Mimi? Probablemente no en un concierto siendo aclamada, probablemente no viendo a sus fans enviándole amor. Probablemente estaba trabajando, documentando, preparando un argumento legal que la mayoría de la gente creería perdido. La ironía es tan perfecta que casi parece scripted, pero no, fue real, es real. Porque mientras millones de personas escuchaban Me olvidé de vivir en fiestas, en radios, en coches, en momentos románticos y nostálgicos, pocas personas sabían que estaban escuchando la voz de una injusticia. Estaban escuchando a Julio Iglesias, sí, su interpretación, su arte, al transmitir la emoción, pero estaban escuchando las palabras de Mimi, las frases que ella escribió, la estructura que ella creó. Y el dinero que generaba esa canción iba principalmente a Julio Iglesias. Eso es lo que hace que escuches Me olvidé de vivir de una forma completamente distinta ahora que sabes la verdad. Cuando cierras los ojos y piensas en Julio Iglesias, ¿qué ves? Probablemente ves a un hombre elegante, romántico, alguien que conquistó el mundo con su voz. Alguien que vendió millones de discos, que fue reconocido internacionalmente, que se convirtió en leyenda. Y todo eso es verdad. Julio Iglesias es un artista extraordinario. Su voz es inconfundible. Sus canciones tocaron el corazón de generaciones. Su legado es real. Pero al lado de eso existe otra verdad, una que es más incómoda, que es más difícil de reconciliar, y que es igualmente real. Existe una compositora que escribió una canción, que vio cómo esa canción fue grabada, distribuida, reproducida por el artista más grande de su generación, que vio cómo otros artistas también la grabaron, que vio cómo la canción se convirtió en un clásico, y ella siguió esperando a que alguien reconociera públicamente su trabajo, esperando que el sistema legal la escuchara, esperando que las regalías que le correspondían llegaran a sus manos. 40 años después, todavía estaba esperando. Esa es la historia que Me olvidé de vivir realmente cuenta. No es una historia de buenos y malos. Julio Iglesias no es un villano. Es un hombre que fue parte de una máquina. Un cantante extraordinario que probablemente nunca pensó profundamente en la estructura legal detrás de cada canción que tocaba. Pero eso no cambia el hecho de que una mujer fue olvidada legalmente, olvidada públicamente, olvidada en la narrativa de su propia canción. ¿Hay algo más irónico que eso? Porque la pregunta que esto deja flotando es, ¿cuántas otras historias como esta existen en la industria musical? ¿Cuántos otros compositores, productores, colaboradores fueron absorbidos por sistemas que beneficiaban a los ya famosos? ¿Cuántos otros escribieron canciones que hablaban de las complejidades de la vida mientras vivían complejidades que nadie reconocía?
Mimi Corman probablemente no es la única, y eso es lo que hace que esta historia importe. Porque cuando escuchas Me olvidé de vivir, escuchas a Julio Iglesias, pero ahora que sabes la verdad, escuchas también a una compositora cubana en Miami, documentando su propia injusticia, esperando por un reconocimiento que debería haber sido automático desde el primer día. ¿Y qué preguntas te haces ahora cuando escuchas esa canción? ¿Te pregunta quién la escribió realmente? ¿Te pregunta qué pasó con ella? ¿Te pregunta cuánto dinero tuvo que fluir en sus manos a lo largo de todas esas décadas? Porque esas son las preguntas que Mimi Corman lleva haciendo desde hace más de 40 años. Y todavía está esperando.